miedo, donde hay caos yo me quedo. Entre pulsos y verdad, mi vocación no va a parar. Lo bello de ser Nirmis, el podcast con Giovanni Baruch. Somos ciencia, somos alma, contigo firme, voz que calma. Nadie escucha, pero ahí estamos. Lo bello de ser Nirmis, código blanco, espíritu fuerte, manos que luchan contra la muerte. No somos héroes, somos constantes. Lo bello de ser Nirmis, desafiante y con blanco. Bienvenidos a Lo Bello de Ser Nerds, el podcast, el espacio donde vamos a explorar la maravillosa labor de las y los enfermeros que dedican sus vidas al cuidado y bienestar de los demás. Aunque algunos de ellos, como en este caso, hacen todo lo contrario. Prepárense para inspirarse, aprender y descubrir las historias fascinantes que hacen que la enfermería sea verdaderamente hermosa o tenebrosa. Les habla Giovanni, con gusto los saludo. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación que tenemos esta semana. Básicamente es parte de la cultura general, es parte del entretenimiento que hemos estado tratando de acercar con ustedes, y por eso es que el día de hoy, el episodio número 128, charlaremos acerca de Niels Hogel, el Krankenhaus Mörder alemán, ¿vale? Y nos adentraremos en el viaje de este enfermero alemán que, pues bueno, cambió la bata blanca, cambió el uniforme clínico y el uniforme quirúrgico por la maldad y la violencia, vamos a llamarlo así, la agresión a los pacientes. En este episodio les estaremos hablando del asesino serial enfermero alemán Niels Hogel. Y lo vamos a retomar como lo hemos hecho recientemente con Kristen Gilbert, con esta forma de narrarles la historia de Niels Hogel, pero desde el punto de vista de el camino del héroe, entendiendo evidentemente que no vamos a alzar o a recomendar, ¿no?, las acciones que hizo Niels Hogel, sino muy por el contrario, ¿no? La idea de esto es hacer la conciencia suficiente para poderles compartir desde un punto de vista de chismecito, de contarles un relato, una historia como tal, pero que vayamos entendiendo qué es realmente lo que pasa con este personaje. Por lo pronto vamos a comenzar con la historia, y quiero contárselas de la siguiente forma. En las tranquilas calles de Wilhelmshaven, una ciudad portuaria del norte de Alemania, el año 1976 marcó el nacimiento de quien se convertiría en una de las figuras más perturbadoras de la enfermería moderna. Niels Hogel llegó al mundo en una época donde la confianza en el sistema de salud alemán era inquebrantable, donde la figura del enfermero y la enfermera representaba vocación, sacrificio y, sobre todo, la promesa sagrada de preservar la vida. El joven Niels creció en un entorno aparentemente normal. Su infancia transcurrió sin señales alarmantes evidentes, navegando por los pasillos de un sistema educativo que lo encaminaría hacia una profesión noble. Pero aquí radica uno de los aspectos más escalofriantes de esta historia: la absoluta normalidad que precedió al horror. Cuando Hogel decidió estudiar enfermería a finales de los años 90, el sistema hospitalario alemán atravesaba por transformaciones significativas. La reunificación había generado presiones económicas, recortes de personal y una demanda creciente de eficiencia. Los hospitales, conocidos también como templos de sanación, comenzaban a operar bajo la lógica implacable de la productividad. En 1999, Niels Hogel obtuvo su certificación como enfermero. Tenía 23 años y toda una carrera por delante. Sus primeros supervisores lo describían como competente pero reservado.
un joven profesional que cumplía con sus tareas sin destacar particularmente. No había señales rojas, no había comportamientos que encendieran alarmas. Era, en todos los sentidos, un enfermero ordinario en un mundo hospitalario ordinario. Pero, dentro de esa aparente normalidad, algo siniestro comenzaba a gestarse. Los psicólogos forenses, que posteriormente estudiarían el caso, identificarían este periodo como crucial. El momento donde las fantasías de control y poder empezaron a cristalizarse en la mente de un joven que había encontrado el escenario perfecto para sus impulsos más oscuros. El hospital se convertiría en su reino, los pacientes en sus súbditos involuntarios y él mismo en un dios que decidía entre la vida y la muerte. Pero todo esto aún era invisible, oculto bajo la máscara de la profesionalidad enfermera. La primera víctima documentada moriría en el año 2000. Para entonces, Niels Hogel ya no era el joven enfermero ordinario que había comenzado su carrera un año antes. Se había transformado en algo mucho más peligroso, un depredador que había aprendido a cazar en plena luz del día, protegido por la confianza ciega de un sistema que jamás sospechó de uno de los suyos. El 1 de febrero del año 2000 marca un punto de inflexión no solo en la vida de Niels Hogel, sino en la historia de la enfermería criminal alemana. Ese día, en las instalaciones aparentemente seguras del hospital de Oldenburg, Hogel administró por primera vez una dosis letal de medicamento a un paciente bajo su cuidado. La víctima era un hombre de mediana edad internado por un procedimiento de rutina. Su nombre ha sido protegido por las autoridades alemanas, pero su muerte representó algo mucho más significativo que una tragedia individual. Fue el momento en el que Hogel cruzó la línea irreversible entre el cuidado y el asesinato. Los registros forenses posteriores revelarían que utilizó agmalina, un medicamento antiarrítmico que administrado incorrectamente puede provocar paros cardíacos fetales. La elección no fue casual. Hogel había estudiado meticulosamente las propiedades de diversos fármacos disponibles en su hospital, construyendo un arsenal letal con las mismas herramientas que debían salvar vidas. Lo que hace particularmente perturbador a este primer asesinato es la reacción de Hogel. Según testimonios posteriores de colegas, mostró una calma inusual durante la emergencia médica, que él mismo había provocado. Incluso participó activamente en los intentos de reanimación, una actuación macabra que se convertiría en su sello distintivo. El Dr. Martin Popp, experto en psicología criminal en la Universidad de Hamburgo, explicaría años después: el primer asesinato representa para estos individuos un momento de revelación. No es simplemente matar, es descubrir que poseen un poder absoluto sobre la vida humana. Es el momento en que la fantasía se vuelve realidad. Y se cierran las comillas de lo que nos menciona el Dr. Martin Popp. Para Hogel, esa primera muerte no generó culpa o remordimiento. Por el contrario, despertó algo que había permanecido latente, una adicción al control total, a la capacidad de manipular el destino de otros seres humanos. Los psiquiatras forenses identificarían posteriormente este patrón como característico del síndrome del ángel de la muerte, una patología específica que afecta a profesionales de la salud que utilizan su posición para asesinar. Pero había algo más en el caso de Hogel, que lo distinguía de otros asesinos seriales en los hospitales. Sus colegas comenzaron a notar que parecía encontrar una extraña satisfacción en las situaciones de emergencia. Cuando un paciente entraba en crisis, Hogel aparecía como por arte de magia, siempre dispuesto a ayudar, siempre en el lugar correcto en el momento preciso. Esta observación aparentemente inconsciente escondía la verdad más aterradora. Hogel no solo mataba, sino que había desarrollado un patrón donde creaba las emergencias para después intentar heroicamente salvar sus vidas. En algunos casos lo lograba, añadiendo una capa adicional de perversión a sus crímenes. No era suficiente con matar. Necesitaba el teatro completo del drama médico.
El primer asesinato había desatado algo imparable. En los meses siguientes, la tasa de muertes inesperadas en los turnos de Hogel comenzó a incrementarse de manera sutil, pero constante. Tan sutil que pasaría desapercibida durante años. Había nacido oficialmente uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia moderna y el mundo médico alemán no tenía la menor idea de lo que se avecinaba. Entre los años 2000 y 2002, algo inquietante comenzó a suceder en los pasillos del hospital de Oldenburg. Las estadísticas de mortalidad en la unidad de cuidados intensivos mostraban anomalías que, retrospectivamente, resultan escalofriantes por su objetividad. La enfermera jefe Martha Schneider fue la primera en expresar preocupación. En una reunión administrativa de marzo de 2001, documentada en los archivos judiciales posteriores, manifestó, y cito: «Hemos tenido un incremento inusual de paros cardíacos en pacientes estables durante los turnos nocturnos. Sin embargo, su observación fue archivada como una coincidencia estadística». Este momento representa lo que los expertos en criminología hospitalaria denominan el rechazo institucional del llamado. El sistema, diseñado para confiar en sus profesionales, se resistía activamente a contemplar la posibilidad de que uno de sus propios miembros fuera un asesino. El Dr. Klaus Poschel, director del Instituto de Medicina Legal de Hamburgo, explicaría años después este fenómeno. Los hospitales operan bajo una presunción fundamental de buena fe. Cuando esa presunción se ve amenazada, la respuesta natural es no investigar, sino buscar explicaciones alternativas que preserven la integridad del sistema. Pero las coincidencias se acumulaban. Los registros farmacéuticos mostraban un consumo anormalmente alto de medicamentos cardiovasculares durante los turnos de Hogel. Los pacientes que ingresaban en condiciones estables experimentaban crisis inexplicables y siempre, invariablemente, Niels Hogel aparecía como el primer respondiente. En octubre de 2001, el cardiólogo Dr. Hermann Weber confrontó directamente a la administración hospitalaria. Había notado que varios de sus pacientes previamente estables habían desarrollado arritmias severas bajo el cuidado nocturno. «Esto no es normal», declaró en una reunión que quedó registrada en actas. «Necesitamos investigar qué está pasando». La respuesta institucional fue reveladora. En lugar de iniciar una investigación, se implementaron cambios menores en los protocolos de medicación y se redistribuyeron algunas responsabilidades. Hogel fue trasladado temporalmente a turnos diurnos, una medida que inadvertidamente salvó vidas durante algunas semanas. Sin embargo, la presión económica del hospital demandaba mantener la plantilla nocturna completa. Hogel regresó a su horario habitual en diciembre de 2001 y las muertes inexplicables se reanudaron casi inmediatamente. Durante este periodo, Hogel desarrolló una habilidad siniestra para manipular las percepciones de sus colegas. Se presentaba como un enfermero dedicado, siempre dispuesto a trabajar turnos extra, especialmente cuando había pacientes en estado crítico. Niels era muy consciente de su trabajo, recordaría posteriormente la enfermera supervisora Ingrid Müller. Siempre estaba ahí cuando lo necesitábamos. Esta percepción positiva actuaba como un escudo perfecto. Cuando ocasionalmente surgían preguntas sobre las coincidencias estadísticas, Hogel ya había construido una reputación de profesional comprometido. Sus colegas inconscientemente descartaban cualquier sospecha como injusta hacia alguien tan dedicado. Los psicólogos forenses identificarían posteriormente este periodo como crucial en el desarrollo de la patología de Hogel. La falta de consecuencias por sus acciones no solo le permitió continuar, sino que reforzó su sensación de invulnerabilidad. Había aprendido que el sistema no solo toleraba sus crímenes, sino que inadvertidamente los facilitaba. Para finales del año 2002, Niels Hogel había asesinado aproximadamente a 15 pacientes. Cada muerte había sido clasificada como muerte natural o complicación médica inesperada. No existía una sola investigación formal.
El sistema hospitalario alemán había rechazado completamente reconocer la realidad que se desarrollaba en sus propias instalaciones. El monstruo había aprendido que podía operar con impunidad total. Entre 2003 y 2005, Nils Hogel experimentó lo que los criminólogos denominan refinamiento metodológico. Durante este periodo no tuvo un mentor en el sentido tradicional, sino algo mucho más siniestro. El propio sistema hospitalario se convirtió inadvertidamente en su instructor, enseñándole cómo perfeccionar sus crímenes. El hospital de Oldenburg, sin saberlo, proporcionó a Hogel el laboratorio perfecto para experimentar. Los turnos nocturnos con supervisión mínima le ofrecían el escenario ideal. Los protocolos de emergencia diseñados para salvar vidas se convirtieron en sus herramientas de asesinato. Y lo más perturbador, la confianza ciega de sus colegas actuaba como su protección más efectiva. Durante esta etapa, Hogel diversificó su arsenal farmacológico. Ya no se limitaba a la agmalina. Los registros forenses posteriores revelarían que utilizó lidocaína, potasio, insulina y al menos 8 medicamentos diferentes. Cada uno requería un conocimiento específico de dosificación, efectos y detección post-mortem. El doctor Burkhard Madea, director del Instituto de Medicina Legal de Bonn, analizaría posteriormente este periodo. Hogel no actuaba impulsivamente. Cada asesinato era una lección que aplicaba al siguiente. Estaba perfeccionando sistemáticamente su metodología, como un estudiante perverso de la muerte. Un elemento crucial de este aprendizaje fue la observación meticulosa de las investigaciones post-mortem. Hogel tenía acceso a los informes de autopsia y podía estudiar qué sustancias habían sido detectadas y cuáles habían pasado desapercibidas. Esta información retroalimentaba sus decisiones futuras, convirtiéndolo en un asesino cada vez más sofisticado. En abril de 2004 se registró un incidente que ilustra perfectamente su evolución criminal. Un paciente de 67 años, Heinrich Müller, ingresó para una cirugía rutinaria de rodilla. Su condición preoperatoria era excelente. Durante la noche, bajo el cuidado de Hogel, experimentó 3 paros cardíacos consecutivos. Los 2 primeros fueron exitosamente revertidos por el propio Hogel, quien apareció como un héroe médico. El tercero fue fatal. La autopsia reveló niveles letales de lidocaína en el torrente sanguíneo. Sin embargo, el medicamento fue racionalizado como parte del protocolo de reanimación. Nadie cuestionó por qué un paciente postoperatorio estable había requerido reanimación en primer lugar. Este incidente marca un punto de inflexión psicológico crucial. Hogel había perfeccionado lo que los expertos llamarían el patrón del salvador fracasado. Creaba la crisis, intentaba resolverla heroicamente y cuando ocasionalmente fallaba era percibido como un profesional que había luchado valientemente contra circunstancias imposibles. La enfermera supervisora nocturna Petra Wegner recordaría años después: Nils tenía una capacidad increíble para mantener la calma durante las emergencias. Nunca perdía la compostura, nunca se alteraba. Pensábamos que era exactamente el tipo de profesional que queríamos en situaciones críticas. Esta percepción era precisamente lo que Hogel había cultivado. Había aprendido a modular sus reacciones emocionales, a proyectar la imagen perfecta del profesional competente, pero internamente cada salvamento exitoso alimentaba su ego narcisista, mientras que cada muerte le proporcionaba la satisfacción del control absoluto. Durante este periodo, Hogel también perfeccionó sus habilidades de manipulación interpersonal. Desarrolló la capacidad de identificar que sus propios colegas eran más susceptibles a sus encantos, quiénes podrían hacer preguntas incómodas y también cómo desviar sutilmente cualquier sospecha. Los registros de recursos humanos muestran que durante 2004 y 2005, Hogel recibió 2 evaluaciones excelentes y una promoción menor. Oficialmente era un empleado modelo. Extraoficialmente había asesinado aproximadamente a 40 personas a estas alturas.
Para finales de 2005, Niels Hogel había completado su transformación. Ya no era el enfermero novato que había cometido su primer asesinato impulsivamente. Se había convertido en una máquina de matar altamente eficiente, protegida por la respetabilidad profesional y perfeccionada por años de práctica no detectada. El sistema había creado al monstruo perfecto. En junio de 2005, Niels Hogel tomó una decisión que marcaría la fase más letal de su carrera criminal. Aceptó una posición en el hospital Klinikum Delmenhorst. Este traslado no fue resultado de sospechas o presiones, sino de una oportunidad profesional que él mismo había buscado. Para las autoridades del nuevo hospital, contrataban a un enfermero con referencias impecables y experiencia sólida en cuidados intensivos. Lo que realmente estaba sucediendo era mucho más siniestro. Hogel había reconocido que su territorio de caza, en Oldenburg, se estaba volviendo problemático. Aunque nunca fue formalmente investigado, había notado un incremento en las preguntas y una vigilancia sutil que comenzaba a incomodarlo. Delmenhorst representaba un nuevo comienzo, un campo virgen donde podría operar sin el bagaje de coincidencias estadísticas acumuladas. El doctor Andreas Bodnar, especialista en medicina forense de la Universidad de Múnich, analizaría posteriormente esta transición, y cito: los asesinos seriales inteligentes desarrollan la capacidad de leer su entorno. Hogel no huyó de Oldenburg, simplemente reconoció que había maximizado sus oportunidades allí y necesitaba un escenario fresco. El hospital de Delmenhorst era considerablemente más pequeño que el de Oldenburg, con aproximadamente 400 camas versus 800 de su antiguo trabajo. Paradójicamente, esta reducción de escala se convertiría en una ventaja para Hogel. En un hospital más pequeño era más fácil conocer a todo el personal, construir relaciones de confianza rápidamente y pasar desapercibido entre un número menor de colegas. Su integración fue ejemplar. El director médico, el Dr. Wolfgang Ebert, recordaría años después, y cito: Niels se adaptó inmediatamente, era competente, era puntual y parecía genuinamente preocupado por el bienestar de los pacientes. Nunca tuvimos la menor queja sobre su desempeño. Pero algo había cambiado fundamentalmente en Hogel durante su transición. Los años de impunidad en Oldenburg habían eliminado completamente sus inhibiciones residuales. Ya no había ciclos de culpa o periodos de inactividad. Se había convertido en un depredador completamente liberado. Las muertes comenzaron casi inmediatamente. En julio de 2005, apenas un mes después de su llegada, se registró la primera víctima en Delmenhorst, Maria Hoffmann, una mujer de 74 años internada por una cirugía menor de vesícula. Había ingresado en condiciones estables con un pronóstico excelente. Murió durante el turno nocturno de Hogel tras un paro cardíaco inexplicable. Lo que distinguía esta nueva fase era la frecuencia, mientras que en Oldenburg había mantenido cierta cautela espaciando sus crímenes para evitar patrones obvios. En Delmenhorst la frecuencia se incrementó dramáticamente. Los registros forenses posteriores mostrarían que llegó a asesinar hasta 3 pacientes en una sola semana. Esta escalada no pasó completamente desapercibida. La enfermera jefe Claudia Meyer comenzó a notar anomalías en agosto de 2005, es decir, un par de meses después de la contratación de Hogel. Teníamos una tasa de mortalidad inusualmente alta en la unidad de cuidados intensivos, declararía posteriormente. Pero Niels siempre tenía explicaciones médicas que sonaban razonables. Haar radica uno de los aspectos más perturbadores del caso. Hogel había desarrollado una capacidad extraordinaria para relacionar médicamente sus asesinatos. Cuando un colega expresaba sorpresa por una muerte inesperada, él podía citar factores de riesgo, complicaciones potenciales o estadísticas que hacían que lo improbable pareciera simplemente desafortunado. El psicólogo forense, el Dr. Reinhard Haller, explicaría este fenómeno. Y cito: Hogel había convertido su conocimiento médico en un arma de doble filo. No solo le permitía matar eficientemente, sino que le proporcionaba más bien las herramientas intelectuales para justificar cada muerte ante colegas que confiaban en su experiencia. Para finales del 2005, Hogel había asesinado 23 pacientes en Delmenhorst, apenas 6 meses.
la tasa era astronómicamente superior a sus crímenes en Oldenburg, donde de 1999 hasta el año 2005, hasta marzo del 2005, que trabajó en Oldenburg, registró 40 asesinatos y solamente en 6 meses en Delmenhorst llevaba 23. Cada muerte era explicada individualmente, contextualizada dentro de la complejidad inherente de la medicina moderna. Niels Hogel había cruzado definitivamente el umbral. Ya no existían límites morales, precauciones operativas o inhibiciones psicológicas. Se había transformado en una fuerza de destrucción pura, operando con la protección perfecta de una bata blanca y la confianza ciega de un sistema diseñado para sanar. Lo peor aún estaba por venir. Entre el año 2006 y 2012, Niels Hogel operó en lo que los criminólogos denominan la fase de consolidación criminal. Durante estos 6 años no enfrentó adversarios reales, sino que paradójicamente encontró en el propio sistema hospitalario a sus aliados más efectivos, aunque completamente involuntarios. El primer aliado de Hogel fue la cultura médica alemana de respeto jerárquico y confianza profesional. En el ambiente hospitalario alemán, cuestionar abiertamente la competencia de un colega se considera una transgresión social significativa. Esta norma cultural no escrita se convirtió en el escudo perfecto para sus actividades. La enfermera Brigitte Kohler trabajó directamente con Hogel durante este periodo y posteriormente testificaría. En nuestra cultura profesional asumes que tus colegas actúan con integridad. Cuando veías a Niels trabajando tan duramente durante las emergencias, pues nunca te ocurriría o te pasaría por la mente que él mismo las hubiera causado. Era impensable. Su segundo aliado fue la fragmentación administrativa del sistema de salud, por supuesto, alemán. Los hospitales operaban como entidades relativamente independientes, con limitado intercambio de información sobre patrones estadísticos. Cuando Hogel se trasladó de Oldenburg a Delmenhorst, efectivamente borró su historial de coincidencias sospechosas. El Dr. Karl-Heinz Kohler, especialista en administración hospitalaria, explicaría este fenómeno. Y cito: el sistema estaba diseñado para proteger la privacidad del paciente y la reputación del profesional, no para detectar patrones criminales interinstitucionales. Esta fortaleza del sistema se convirtió en su debilidad más peligrosa. Durante este periodo, Hogel también desarrolló relaciones estratégicas con colegas clave, identificó a las enfermeras supervisoras más influyentes y cultivó su aprobación. Se ofreció consistentemente para turnos difíciles, trabajó en días festivos y se presentó como el profesional más confiable del equipo nocturno. La supervisora nocturna en Delmenhorst, Ingrid Becker, se convirtió inadvertidamente en una de sus defensoras más efectivas. Niels era extraordinario, recordaría años después. Cuando había una emergencia, él aparecía antes que nadie. Tenía una intuición casi sobrenatural para detectar cuando un paciente estaba en problemas. Esta intuición sobrenatural era, por supuesto, el conocimiento previo de que él mismo había creado la emergencia, pero para sus colegas esta capacidad de anticipación lo convertía en un recurso invaluable. Su tercer aliado fue la presión económica constante sobre el sistema hospitalario alemán. Los hospitales operaban con personal mínimo, especialmente durante turnos nocturnos, y Hogel siempre estuvo dispuesto a trabajar horas extra y cubrir turnos vacantes. Se volvió indispensable para mantener la operación funcionando. Los registros de recursos humanos muestran que entre el 2006 y 2012, Hogel trabajó más horas extra que cualquier otro enfermero en ambos hospitales. Esta disponibilidad no solo le proporcionaba más oportunidades para matar, sino que lo protegía de cualquier escrutinio administrativo. Era demasiado valioso para ser cuestionado. El cuarto aliado, quizás el más perturbador, fue la propia naturaleza de la medicina moderna. Los hospitales manejan pacientes cada vez más complejos, con múltiples comorbilidades y tratamientos sofisticados. En este contexto, las muertes inesperadas, aunque lamentables, no son estadísticamente imposibles. El cardiólogo Stefan Weber,
quien trabajó en Delmenhorst durante este periodo, explicaría: cuando un paciente con diabetes, hipertensión y enfermedad coronaria muere inesperadamente, tienes múltiples explicaciones médicas plausibles. En retrospectiva, deberíamos haber visto el patrón, pero cada caso individual tenía justificaciones médicas aparentemente sólidas. Durante estos años, Hogel perfeccionó lo que los expertos llaman, entre comillas, la selección de víctimas óptima. Había aprendido a identificar pacientes cuyas muertes serían menos sorprendentes: ancianos con múltiples patologías, pacientes postoperatorios con complicaciones potenciales e individuos con historiales médicos complejos. Esta evolución en su metodología no era accidental. Los registros judiciales posteriores revelarían que Hogel mantenía notas mentales detalladas sobre qué tipos de muertes generaban más preguntas y cuáles pasaban desapercibidas. Había convertido el asesinato en una ciencia aplicada. Y para el 2012 había asesinado a más de 200 personas. Su éxito no se debía únicamente a su astucia individual, sino a la colaboración inconsciente de un sistema entero que había sido diseñado para confiar, proteger y sanar, pero que inadvertidamente facilitaba, ocultaba y multiplicaba la destrucción. El 13 de junio de 2005 marca un momento crucial en la historia criminal de Niels Hogel, aunque su verdadera importancia no sería comprendida hasta años después. Bien, ese día en el hospital de Delmenhorst, una enfermera llamada Anke Wilms fue testigo de algo que le perseguía durante los siguientes 7 años. Vio a Hogel administrar una inyección no autorizada a un paciente que momentos después entró en paro cardíaco. Lo que convierte este momento en la prueba suprema no es que fuera el crimen más audaz de Hogel, sino que representó la primera vez que alguien observó directamente una acción sospechosa y decidió guardar silencio. Wilms posteriormente testificaría: vi algo que no encajaba, pero Niels era tan respetado, tan competente, pensé que debía haber una explicación médica que yo no entendía. Esta reacción ilustraría perfectamente cómo Hogel había construido una reputación tan sólida que incluso la evidencia directa de comportamiento sospechoso era racionalizada por quienes presenciaban la acción. Había alcanzado un nivel de impunidad psicológica donde sus propias víctimas potenciales lo defendían. Pero las grietas de su fachada perfecta comenzaron a aparecer gradualmente en 2011. Las estadísticas de mortalidad del Delmenhorst habían alcanzado niveles que ya no podían ser ignorados. El hospital tenía una tasa de mortalidad del 25% superior al promedio nacional, concentrada específicamente en la unidad de cuidados intensivos y durante los turnos nocturnos. El doctor Matthias Edel, nuevo director médico del hospital desde el 2010, fue el primero en confrontar estas cifras sistemáticamente. Los números no mentían, declararía posteriormente. Teníamos un problema serio y necesitábamos identificar su origen. La investigación interna inicial se centró en protocolos, equipamiento y capacitación del personal. Nadie quería considerar la posibilidad más siniestra. Sin embargo, cuando se analizaban los datos por turnos individuales, emergió un patrón imposible de ignorar. La gran mayoría de las muertes inesperadas ocurrían cuando Niels Hogel estaba de servicio. En febrero del 2012, la administración hospitalaria tomó una decisión sin precedentes: contratar una consultoría externa para analizar las estadísticas de mortalidad. La empresa encargada, MedStat Analytics, tenía experiencia en identificar anomalías en datos hospitalarios. Su informe presentado en abril de 2012 fue devastador. El análisis estadístico mostraba que la probabilidad de que las muertes ocasionadas en los turnos de Hogel fueran coincidenciales era inferior al 0.0001%. En términos matemáticos, era virtualmente imposible que se tratara de casualidad. El momento de la verdad llegó el 15 de mayo del 2012. La administración hospitalaria se enfrentaba a una decisión que cambiaría para siempre la percepción de seguridad médica alemana. Debían confrontar directamente a un empleado modelo basándose en análisis estadísticos o continuar buscando explicaciones alternativas. La decisión la tomó el Dr. Edel personalmente.
En una reunión privada con Hogel, le presentó las estadísticas y le preguntó directamente si tenía alguna explicación. La respuesta de Hogel fue una masterclass de manipulación psicológica. Doctor, respondió con aparente sinceridad, he notado las mismas coincidencias y me han preocupado enormemente. He estado considerando si mi presencia en estas situaciones podría estar relacionada con mi capacidad de detectar los signos tempranos del deterioro en los pacientes. Quizás mi intuición clínica hace que esté presente precisamente cuando los pacientes más vulnerables entran en crisis. Esta respuesta era brillante en su perversidad. Hogel estaba convirtiendo la evidencia de su culpabilidad en una prueba de competencia profesional. Estaba sugiriendo que las estadísticas que lo incriminaban eran en realidad evidencia de sus habilidades excepcionales como enfermero. Pero algo había cambiado irreversiblemente. La semilla de la sospecha había sido plantada y comenzó a crecer rápidamente. Los colegas que habían trabajado con Hogel durante años empezaron a reexaminar sus recuerdos, a reconsiderar coincidencias que habían ignorado, a cuestionar situaciones que habían aceptado sin reflexión. La enfermera Petra Wegener, quien había supervisado a Hogel durante 5 años, experimentó lo que describió como un despertar aterrador. Y cito: comencé a recordar todas las veces que Niels había aparecido misteriosamente cuando un paciente estaba en problemas, lo que habíamos interpretado como una dedicación profesional que de repente aparecía siniestro, ¿no? Era raro. El 7 de junio del 2012, la administración del hospital tomó la decisión más difícil de su historia: suspender a Niels Hogel mientras iniciaba una investigación formal. Era la primera vez en décadas que un hospital alemán suspendía a un empleado basándose únicamente en análisis estadísticos de mortalidad. Hogel recibió la notificación con la misma calma profesional que había mostrado durante años de asesinatos. No expresó indignación, no demandó explicaciones, no protestó por la injusticia. Simplemente asintió y preguntó cuándo debía entregar su identificación hospitalaria. Esta reacción aparentemente profesional fue en realidad la confirmación final que necesitaban los investigadores. Un enfermero inocente había expresado shock, confusión o indignación. La tranquilidad de Hogel era la respuesta de alguien que había estado esperando ese momento durante años. La prueba suprema había terminado. Después de 12 años de asesinatos sistemáticos, Niels Hogel había sido descubierto, pero el verdadero horror estaba apenas comenzando a emerger. El 23 de agosto del 2012, a las 6:47 de la mañana, 2 detectives de la policía criminal de Delmenhorst se presentaron en el modesto apartamento de Niels Hogel en la Bahnhof. Mi pronunciación es horrible, me van a disculpar. Fueron en el Bahnhofstrasse, algo así se pronuncia, ¿listo? En el momento que marcaría el fin de una de las carreras criminales más prolongadas en la historia médica alemana, llegó sin drama, sin resistencia, sin la espectacularidad que uno podría esperar del arresto de un asesino en serie de tal magnitud. Hogel abrió la puerta ya vestido como si estuviera esperando esta visita durante semanas. El detective Klaus Zimmermann recordaría posteriormente, y cito: no mostró sorpresa, no hizo preguntas, simplemente preguntó si tenía tiempo para tomar una taza de café antes de acompañarnos. Era inquietantemente calmado. Durante el trayecto hacia la estación de policía, Hogel mantuvo una conversación cordial sobre el clima y el tráfico matutino. Esta normalidad superficial contrastaba de manera escalofriante con la magnitud de los crímenes que estaba a punto de confesar. La primera sesión de interrogatorio comenzó a las 9:15 de la mañana. El fiscal especial Herbert Potnast había preparado meticulosamente el caso, compilando 6 meses de evidencia estadística, testimonios de colegas y análisis toxicológicos de exhumaciones preliminares. Esperaba una negociación categórica, una batalla legal prolongada y quizás años de litigio antes de obtener una confesión. Lo que no esperaba es que Niels Hogel confesara sus crímenes en las primeras 3 horas de interrogatorio. Y cito:
Señor Hogel, comenzó Podcast, las evidencias sugieren que usted ha estado involucrado en las muertes de varios pacientes bajo su cuidado. ¿Qué tiene que decir al respecto? La respuesta de Hogel fue un momento que quedaría grabado en los anales de la criminología médica. Señor fiscal, creo que el número es considerablemente mayor de lo que ustedes sospechan. Me gustaría comenzar desde el principio y contarle todo. Esta confesión inmediata no era producto de remordimiento o la culpa. Los psiquiatras forenses que posteriormente evaluaron a Hogel identificarían un patrón común en asesinos seriales cuando finalmente son capturados. Una sensación de alivio por poder finalmente revelar la magnitud de sus logros, entre comillas, criminales. El doctor Reinhard Haller, especialista en psiquiatría forense, explicaría este fenómeno, y cito: para individuos como Hogel, que han construido identidades duales tan elaboradas, el momento de la confesión representa una liberación psicológica. Por primera vez en años, pueden ser completamente honestos sobre quienes realmente son. Durante las siguientes 8 horas, Hogel proporcionó detalles metodológicos de sus crímenes que horrorizaron incluso a investigadores experimentados. Describía sus asesinatos con la precisión clínica de un manual médico, explicando dosificaciones, efectos fisiológicos, criterios de selección de víctimas con una frialdad que resultaba más perturbadora que cualquier explosión emocional. Utilizaba principalmente ajmalina y lidocaína, explicó con un tono profesional. La ajmalina era más predecible en sus efectos, pero la lidocaína era más difícil de detectar en autopsias de rutina. Dependiendo del perfil del paciente y las circunstancias del turno, seleccionaba el agente más apropiado. Cuando Podcast le preguntó sobre sus motivaciones, Hogel ofreció una explicación que revelaría la profundidad de su patología. Me convertí en un adicto a las situaciones de emergencias, la adrenalina, la intensidad, la sensación de controlar completamente una situación de vida o muerte. Era estimulante de una manera que nada más en mi vida había sido. Esta confesión confirmaba las teorías de los psicólogos forenses en el síndrome del ángel de la muerte. Hogel no mataba por sadismo tradicional, sino por una adicción psicológica al drama médico y al poder absoluto sobre la vida humana. Pero había un elemento adicional en su patología que sorprendió a los investigadores. Hogel no solo mataba, había desarrollado un sistema de puntuación mental donde evaluaba el éxito de cada asesinato basándose en factores como la dificultad de detección, la complejidad médica y la reacción de sus colegas. Algunos casos eran más elegantes que otros, explicó, cuando lograba crear una crisis que requería intervención médica compleja y después luchaba heroicamente para salvar al paciente antes de que muriera. Esos eran los casos más satisfactorios. Al final de la primera jornada de interrogatorios, Hogel había confesado 30 asesinatos específicos, pero cuando Podcast le preguntó si existían más víctimas, su respuesta envió escalofríos para toda la sala. Y cito: señor fiscal, creo que necesitaremos muchas más sesiones. He estado haciendo esto durante más de una década. La recompensa que Hogel había buscado durante años, el reconocimiento de su habilidad criminal, finalmente había llegado. Pero para las familias de sus víctimas, para el sistema médico alemán y para la sociedad en general, esta confesión era solo el comienzo de un horror que se extendería mucho más allá de lo que nadie había imaginado. El monstruo había sido capturado, pero el verdadero alcance de su destrucción estaba apenas comenzando a revelarse. La confesión inicial de Niels Hogel desató la investigación criminal más compleja de la historia médica alemana. Lo que comenzó como la sospecha de 30 asesinatos se transformó, imagínate, rápidamente en una pesadilla forense que se extendería durante 6 años y revelaría una dimensión de horror que desafiaría la comprensión humana. El 15 de septiembre del 2012, el fiscal general de Baja Sajonia, Stefan Waterkamp, tomó una decisión sin precedentes: establecer una fuerza de tarea especial dedicada exclusivamente al caso Hogel.
el equipo de investigación especial Delmenhorst se convertiría en la unidad de investigación de asesinatos en serie más grande de la historia alemana, con 47 investigadores trabajando exclusivamente en el caso. La complejidad logística era abrumadora. Los investigadores debían examinar más de 13,000 registros médicos que abarcaban 15 años de actividad criminal. Cada expediente representaba una vida humana que había intersectado con Niels Hogel, y cada uno requería análisis forenses detallados para determinar si la muerte había sido natural o por asesinato. El detective principal, Klaus Zimmermann, describía la magnitud del desafío. No estábamos investigando crímenes individuales, estábamos desentrañando un sistema completo de asesinatos que había operado durante más de una década. Cuando encontrábamos cada respuesta, generaba 10 preguntas nuevas. El primer obstáculo mayor surgió cuando los investigadores realizaron que muchas víctimas potenciales habían sido cremadas, eliminando para siempre la posibilidad de análisis toxicológico de los 13,000 casos potenciales. Solo 4,200 pacientes habían sido enterrados y sus restos estaban disponibles para exhumación. El proceso de exhumación se convirtió en una operación de escala industrial entre octubre de 2012 y marzo del 2018. Se exhumaron los restos de 134 víctimas potenciales. Cada exhumación era un evento traumático, no solo para las familias involucradas, sino para toda la comunidad médica alemana que observaba cómo se desenterraba literalmente la evidencia de la traición más profunda de los principios de los profesionales de la salud. El doctor Dragos Vintila, director del Instituto de Medicina Legal, encargado del análisis, enfrentaba un desafío técnico extraordinario: detectar venenos en restos que en algunos casos tenían más de una década de antigüedad. Y cito: estábamos buscando evidencias de medicamentos que se degradan rápidamente en tejidos que habían estado descomponiéndose durante años. Era como buscar fantasmas químicos. Pero la tecnología forense avanzada permitió logros impensables una década antes, utilizando espectrometría de masas de ultra alta resolución. Los científicos pudieron detectar trazas de ajamalina, lidocaína y otros medicamentos letales, incluso en restos significativamente degradados. Cada resultado positivo confirmaba no solo un asesinato, sino la existencia de una familia devastada que había vivido años creyendo que su ser querido había muerto por causas naturales. La señora Martha Becker, cuyo esposo había sido exhumado y confirmado como víctima de Hogel, expresó el horror colectivo. Y cito: durante 8 años lloré su muerte pensando que había sido la voluntad de Dios. Descubrí que fue asesinado por alguien en quien confiábamos para salvarlo. No hay palabras para este tipo de traición. Paralelo a las exhumaciones, los investigadores realizaron cientos de entrevistas con personal médico de ambos hospitales. Estas sesiones revelaron un patrón sistémico de señales de alerta que habían sido ignoradas, minimizadas o racionalizadas durante años. La enfermera supervisora Ingrid Müller, quien había trabajado con Hogel durante 5 años, ofreció uno de los testimonios más escalofriantes. Y cito: cuando miro hacia atrás, las señales estaban ahí. Niels siempre sabía cuándo un paciente iba a empeorar. Siempre estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Lo que pensábamos que era intuición clínica extraordinaria era en realidad conocimiento previo de sus propios crímenes. Durante este periodo, Hogel continuó colaborando con la investigación desde prisión, proporcionando detalles adicionales en sesiones semanales de interrogatorio. Su cooperación no era producto del remordimiento, sino de una necesidad narcisista de ser reconocido como el autor de los crímenes cada vez más numerosos. En una sesión particularmente reveladora en marzo de 2014, Hogel proporcionó lo que los investigadores llamarían el mapa de la muerte. Y revelaba un patrón de escalada que horrorizó incluso a los investigadores más experimentados. Y cito: en mis primeros años mataba quizás una vez al mes, explicó con frialdad
Clínica Hogel. Pero hacia el final, especialmente en Delmenhorst, había semanas donde mataba 3 o 4 pacientes. Se había vuelto rutinario. Para el 2015, el recuento oficial había alcanzado 85 asesinatos confirmados, convirtiendo a Hogel en el asesino en serie más prolífico en la historia médica europea, pero los investigadores sospechaban que el número real era considerablemente mayor. El camino de regreso hacia la verdad completa estaba revelando una realidad que superaba las peores pesadillas de quienes creían en la santidad de la medicina y la enfermería. Niels Hogel había sido simplemente un enfermero que se había descarriado. Había sido un depredador sistemático que había convertido los lugares más sagrados de sanación en campos de caza personales. La investigación continuaba expandiéndose, pero cada nueva revelación planteaba preguntas más profundas sobre cómo un sistema entero había fallado tan espectacularmente en proteger a quienes había jurado sanar. El 26 de octubre del 2018, en la sala principal del Tribunal Regional de Oldenburg, comenzó lo que se convertiría en uno de los juicios más significativos en la historia legal alemana. Niels Hogel, de 41 años, se sentó frente al tribunal que debía juzgar no solo a un hombre, sino confrontar el fracaso sistémico más profundo del sistema de salud moderno. La presidenta del tribunal, la jueza Sabine Eder, abrió las sesiones con palabras que resonarían en toda Europa. Este tribunal no solo determinará la culpabilidad del individuo, debe examinar cómo una sociedad entera falló en proteger a sus ciudadanos más vulnerables durante más de una década. El fiscal principal, Johann Onen, presentó un caso que desafió la comprensión humana. Hogel era acusado formalmente de 100 asesinatos, convirtiéndolo oficialmente en el asesino en serie más prolífico de la historia alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero todos los presentes sabían que el número real era considerablemente mayor. El acusado, declaró Onen en su alegato inicial, no actuó en un momento de locura o bajo circunstancias extremas. Durante 16 años se levantó cada mañana, se dirigió a su trabajo y sistemáticamente asesinó a personas que habían depositado en él su confianza más absoluta. Es la perversión más completa del juramento médico que este tribunal haya enfrentado jamás. Durante los 58 días de juicio, el tribunal escuchó testimonios que revelaron no solo la extensión de los crímenes de Hogel, sino la complejidad sistémica que había permitido su continuidad. Más de 130 testigos, incluyendo familiares de las víctimas, colegas médicos, investigadores forenses y expertos en psiquiatría criminal, construyeron un retrato completo de cómo el mal había operado disfrazado de bondad. El testimonio más devastador vino de la hermana de Heinrich Müller, asesinado en 2004. Y cito: mi hermano ingresó por una cirugía rutinaria de rodilla, declaró Greta Müller entre lágrimas. Era un hombre de 67 años completamente saludable. Confiamos en el hospital y confiamos en el sistema. Confiamos en las personas que juraron ayudar. Durante 14 años vivimos pensando que había sido mala suerte médica descubrir que fue un asesinato deliberadamente por alguien que fingía cuidarlo. Esa traición trasciende cualquier concepto de la justicia humana. Pero quizás, ¿verdad? El momento más revelador del juicio llegó cuando Hogel mismo tomó la palabra. Su declaración final, registrada íntegramente en las actas judiciales, proporcionó una ventana aterradora hacia la mente de un depredador que había perfeccionado el arte de matar mientras fingía sanar. Y cito: entiendo que mis acciones son imperdonables, declaró con una calma que helaba la sangre. Pero quiero que este tribunal comprenda que yo no era un monstruo que se infiltró en el sistema médico. El sistema médico me creó, las presiones, la falta de supervisión, la confianza ciega, la cultura de no cuestionar a los colegas. Todo esto no justifica mis crímenes, pero sí explica cómo pude cometerlos durante tantos años sin ser detectado.
Esta declaración generó un debate que se extiende hasta el presente. ¿Hasta qué punto los sistemas institucionales son responsables de los monstruos que crean? Hogel había identificado fallas sistémicas reales, pero las había explotado para el mal más puro. El 6 de junio del 2019, después de 8 meses de deliberaciones, el tribunal pronunció su veredicto. Hogel fue declarado culpable de 85 asesinatos y 15 intentos de asesinato. La sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, antes de 15 años, la máxima pena disponible bajo el sistema legal alemán. Pero la jueza Eder reconoció la inadecuación fundamental de cualquier castigo humano frente a crímenes de tal magnitud. Este tribunal puede imponer la máxima pena que nuestro sistema legal permite, pero ningún castigo puede devolver las vidas perdidas, restaurar la confianza traicionada o borrar el trauma infligido a cientos de familias. Las repercusiones del caso Hogel se extendieron mucho más allá del tribunal. El Parlamento alemán aprobó la Ley de Protección Hospitalaria en 2020, estableciendo sistemas obligatorios de monitoreo estadístico, protocolos de denuncia para personal médico y supervisión interinstitucional para detectar patrones criminales. Los hospitales de Oldenburg y Delmenhorst enfrentaron investigaciones exhaustivas que resultaron en cambios administrativos completos, nuevos protocolos de seguridad y compensaciones millonarias para las familias de las víctimas. Pero el daño a la confianza pública en el sistema médico alemán perdura hasta hoy. El doctor Klaus Poschel, quien dirigió gran parte de la investigación forense, ofreció quizás la reflexión más profunda sobre las lecciones del caso. Y cito: Niels Hogel nos enseñó que el mal más peligroso no viene disfrazado de obviedad, sino vestido con las ropas de la virtud. Nos mostró que la confianza, aunque esencial para la sociedad humana, debe estar siempre acompañada de verificación sistemática. El elixir que Niels Hogel trabajó al mundo no fue sabiduría o redención, sino una lección amarga sobre la vulnerabilidad inherente de sistemas basados en confianza. Su legado no es solo el número inimaginable de vidas destruidas, sino el reconocimiento forzoso de que la maldad puede prosperar precisamente en lugares donde menos la esperamos. Hoy, Niels Hogel permanece en la prisión de Celle, donde cumple su sentencia de cadena perpetua. Los registros penitenciarios indican que mantiene la misma calma inquietante que mostró durante su arresto, su juicio y condena. No ha expresado remordimiento genuino, no ha buscado redención espiritual y no ha mostrado señales de transformación moral. En sus raros intercambios con psicólogos penitenciarios, Hogel continúa hablando de sus crímenes con la precisión clínica de un manual médico. Para él, siguen siendo casos interesantes, más que tragedias humanas. El monstruo que el sistema creó permanece profundamente y fundamentalmente inalterado. Un recordatorio eterno de que algunos tipos de maldad trascienden la capacidad humana de comprensión o rehabilitación. La historia de Niels Hogel concluye no con redención o cierre, sino con la advertencia perpetua de que la vigilancia eterna es el precio de la civilización. Su legado más duradero puede ser la comprensión forzosa de que confiar no significa ser ingenuo, y que proteger a los vulnerables requiere sistemas tan sofisticados como aquellos que buscan explotarlos. En los pasillos de los hospitales alemanes, hoy, su nombre se susurra como una advertencia, un recordatorio de que el juramento de no hacer daño debe ser más que palabras ceremoniales. Debe ser un compromiso vigilado, verificado y defendido contra aquellos que, como Niels Hogel, ven en la confianza humana no una virtud que honrar, sino una debilidad que explotar. El viaje del antihéroe ha terminado, pero las lecciones de su historia apenas comienzan a ser comprendidas por una humanidad que debe aprender a protegerse de los monstruos que en ella misma inadvertidamente puede crear y desarrollarse. Esta es la historia de Niels Hogel, el asesino serial en los hospitales alemanes, o también, como dijimos al principio,
Niels Hogel, el Krankenhausmörder alemán. Una historia larga, como pudiste notar, listo, pero altamente conflictuosa para nuestras mentes el hecho de que alguien realmente pueda ocasionar los paros cardiorrespiratorios por el simple hecho de querer ser un protagonista o querer sentirse Dios y jugar con la vida y la muerte de las personas. Es por ello que este podcast no es para vanagloriar lo que hizo Niels Hogel, sino es para que lo podamos conocer y sepamos que existen enfermeros y médicos también, ¿listo? Pero que existen este tipo de profesionales de la salud que padecen este famoso síndrome del ángel de la muerte, que en lugar de ayudar a las personas, buscan satisfacer una necesidad de control en los pacientes y que les gusta tratar de ser esas personas que salvan vidas. Claro, hay diferentes situaciones. Y en el podcast, en Lo Bello es Ser Nurse, si tú quieres conocer un poco más de algunos asesinos seriales, tenemos disponible un episodio dedicado a Charles Edward Cullen, el enfermero asesino serial de los Estados Unidos más conocido. Tenemos a Kristen Gilbert, que es uno de los episodios que hace poco tratamos. Hablamos un poco de su historia también. ¿Listo? Y pues en esta ocasión también tenemos disponible a Niels Hogel, ¿no? Que es otro enfermero. No son los únicos porque, como lo volvemos a repetir, no solamente los enfermeros padecen de este síndrome, sino también lo hacen algunos compañeros del área médica. Y por ello también tenemos el episodio de Harold Shipman, el Doctor Muerte. Entonces, estos episodios, estos capítulos, estas historias, pues las estamos trayendo para todos y cada uno de ustedes, no por morbo, que en realidad no es lo que estamos buscando, sino que tú conozcas, que sepas y que puedas identificar, porque a lo mejor quien está compartiendo contigo la guardia nocturna, porque es mucho más común en la guardia nocturna, quien está compartiendo eso, sus conocimientos, sus habilidades, siempre está en el paro cardiorrespiratorio, siempre tiene tendencias a las urgencias, etcétera. Vigílalo, analiza lo que está haciendo, porque no sabemos si también esté padeciendo el síndrome del ángel de la muerte, ¿vale? Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy y recuerda que antes de que se termine por completo este episodio, te recordamos que te suscribas, que le des like o manita arriba, que actives la campanita, que nos agregues a tus favoritos para que te lleguen esas notificaciones y entonces YouTube te avise cuando nosotros estamos subiendo un nuevo episodio o una nueva publicación de todo el contenido que está disponible en el canal de Lo Bello de Ser Nurse. Recuerda que además de YouTube también estamos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio y algunas otras plataformas de audio. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, recuerda que también puedes enviarnos un mensajito a nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, Threads y X, todas como Lo Bello de Ser Nurse, y lo más pronto posible te respondemos, aclaramos tu duda o incluso hacemos el episodio que nos solicites. Gracias por dedicar tiempo a informarte y conectar con nosotros hoy. Nos vemos en el próximo episodio, el número 129, donde continuaremos explorando temas importantes para nuestra salud y bienestar. Historias de crimen real y actualizaciones importantes, porque recuerda que este podcast es para tu entretenimiento y podemos aprender de todo. Espero que te encuentres bien, que sacies tus necesidades, verifiques tus requisitos universales. Esto es Palabra de Nightingale y nos escuchamos con más del mundo enfermero el próximo martes. Hasta la próxima. No digo blanco, pero sin nieve.
tenemos alma, contigo firme, voz que calma. Nadie escucha, pero ahí estamos. Lo bello de